Desde muy chico nos programaron que para poder tener éxito el camino era construir un negocio sólido, seguir una carrera tradicional, tener un equipo grande, inventario y todo lo necesario para tener un patrimonio grande. Pero hoy en día vemos gente en redes sociales con 18, 20, 21, 22 años, con auto, viviendo el estilo de vida que todo el mundo sueña, generando miles de dólares al día. Así que en este video les voy a contar lo bueno, lo malo de tener un negocio físico versus construir un negocio digital después de más de 7 años teniendo una carrera digital y después tomando esas ganancias para invertir casi $100.000 consumiendo un negocio físico para después vender todo. Así que entremos a la pantalla y empecemos el video. Entonces, ¿cuál es la realidad detrás de construir un negocio físico versus un negocio digital? Obviamente hay muchísimos negocios físicos, hay muchos negocios digitales, pero les voy a contar mi experiencia y las cosas que aprendí para que ustedes se puedan ahorrar un par de errores o por lo menos puedan entender cuál es el camino correcto para ustedes. Entonces, yo hace un año y medio atrás, hace poquito vendí esta automotora en la cual yo participé, en el cual puse el capital inicial. Y por otro lado siempre me desarrollé como media buying, que vendría siendo una persona que es capaz de comprar tráfico de manera rentable, de crear anuncios y de escalar ofertas. Esa habilidad de por sí la apliqué en el modelo de afiliados en Estados Unidos, entonces eso es un poquito a lo que me dediqué. ¿Cómo partió esta automotora? Porque yo durante los últimos años estaba generando ingresos, estaba escalando mis campañas publicitarias y logré construir un patrimonio. Y dije, bueno, siempre he escuchado que tener un negocio físico para diversificar, que es una buena forma de destinar nuestro patrimonio, de construir ladrillos en cierto sentido, tener activos, bla, bla, bla. Así que decidí asociarme con una persona y construimos esta automotora en donde llegamos a tener casi 12 camionetas en un momento. Así que yo invertí casi $100.000. Les voy a contar todo lo que pasó, experiencias buenas, malas y todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de considerar empezar un negocio físico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores por negocio que vamos a considerar? Vamos a comenzar obviamente con el retorno de la inversión. ¿Cuál de estos dos negocios me genera más rentabilidad en base al capital invertido? Así que pongámonos en los dos escenarios. El primero es negocio físico y el segundo negocio digital, por eso NF y ND. Realmente, después de todos los costos de comprar camionetas, como lo hacíamos nosotros para que ustedes entiendan, nosotros íbamos, subastábamos por ciertas camionetas y luego las traíamos a nuestra automotora y tratábamos de venderlas a un precio un poquito más arriba, y al final, después de todos los arreglos que teníamos que hacerle a las camionetas, del servicio al cliente, de los impuestos, de todo lo que involucra un negocio físico, en general lo que terminábamos sacando en un buen negocio por camioneta era entre un 10 y un 12%. Entonces, si uno está hablando de números grandes, si es que tenemos $100.000, $200.000 en camioneta en stock y es capaz de sacarle $20.000, $25.000 a ese capital mes a mes, no es un negocio malo, pero para poder lograr eso tenemos que tener hartas camionetas y tener un flujo bastante alto de clientes y rotación de camionetas, cuando hay que considerar también que esas camionetas de repente están arreglándose, etcétera. Entonces no se generan tantas ventas. Entonces, en conclusión, en un buen mes, en una buena venta, uno lograba sacar entre 10 y 12%, que eso realmente es un poquito complejo con esos márgenes tan acotados y siendo dos socios también, poder escalarlo o que realmente despertara un interés en mí para decidir escalarlo con todos los contras que tenía el negocio. Entonces, el retorno de la inversión rondaba en eso, en un buen escenario, un escenario conservador e incluso bastante positivo. En cambio, en los negocios digitales, cuando yo empiezo una campaña publicitaria, a modo de contexto, lo que yo hago es crear anuncios para diferentes ofertas que yo sé que están vendiendo miles de dólares al día. Entonces, ese negocio se llama modelo de afiliados, que en palabras muy sencillas, tomamos ofertas que convierten, creamos anuncios y lo promocionamos en Meta Ads, y cuando encontramos una campaña que funciona, cuando la optimizamos, probamos diferentes ángulos, probamos diferentes ofertas y logramos que eso funcione, ponemos todas las piezas del puzzle, logramos escalar. Y cuando yo estoy probando campañas publicitarias, antes de escalar a números grandes para mí es cualquier cosa más allá de $10.000 al día, yo estoy buscando tener una rentabilidad del 50%, es decir, que si yo invierto $1.000, tener por lo menos $1.500 en comisiones, lo que quiere decir que yo gané $500 por invertir $1.000. Entonces, para mí el negocio digital en general tiene una rentabilidad mucho más superior que el negocio físico, por lo menos ha sido mi experiencia ya después de tratar y invertir una gran cantidad de dinero en cada uno de estos negocios. El segundo factor que tenemos que considerar es el capital inicial. Si yo estuviera comenzando desde cero con la experiencia que obtuve en este negocio físico, que fue una automotora, por lo menos para poder generar $500, $1.000, tenemos que tener un capital inicial de $6.000 a $12.000 para poder comprar un vehículo de $6.000 o una camioneta de $12.000, $15.000. Estoy hablando en dólares, pero esto lo traducimos a CLP. Es difícil encontrar un vehículo que cueste menos de $6.000 y encontrarlo en buen estado y sacarle un buen precio para poder generar esa rentabilidad. No digo que sea malo, si es que yo solamente tuviera entre $8 y $10.000, quizás sería una buena forma de generar un ingreso extra y
yo personalmente voy a mantener un par de camionetas para ir generando, jugando también, comprando y vendiendo. La verdad siempre he sido bien vendedor, entonces me gusta un poco el negocio, pero no a grande escala. En cambio, el capital inicial cuando uno habla de un negocio digital es entre 50 y 200 dólares al día. Y acá hay algo súper importante que tenemos que considerar. Recuerden que no estoy hablando de todos los modelos de negocio online ni de todos los negocios físicos, simplemente en este caso en específico que creo que es común y es lo que yo implementé en mi experiencia personal. Entonces, va a depender nuestro capital inicial según la oferta que promocionamos. Recuerden que estábamos hablando de marketing de afiliados y dentro del marketing de afiliados tenemos tres grandes industrias: Pay Per Call, que no la consideré porque es más difícil empezar, Lead Gen y Nutra, que vendrían siendo suplementos o todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Cuando nosotros promocionamos una oferta de Lead Gen, vamos a estar promocionando ofertas que nos paguen por un lead o un cliente potencial, es decir, que no hay una venta involucrada. Y en Nutra estamos vendiendo productos, es decir, que cada vez que se genera una venta nos van a pagar una comisión. Entonces, en base a la oferta que nosotros elijamos, va a determinar nuestro capital inicial. Si elegimos una oferta de Lead Gen que paga 25 dólares, podemos comenzar con muy poquito capital, 30 dólares, 50 dólares al día. 50 dólares al día yo vendría diciendo que es lo mínimo para poder comenzar en el negocio y realmente ver resultados, pero para mí, una persona que está iniciando, si consideramos el capital inicial, la verdad es que veo mucho más beneficioso por el mismo tiempo y la energía que le vamos a dedicar a los negocios, comenzar con un negocio digital como lo es el marketing de afiliados, que realmente creo que uno puede aprender la habilidad y sacar muchísimo en base a una campaña. Y como les digo, estoy convencido que la compra y ventas de auto es un muy buen negocio porque el negocio está en la compra. Si somos capaces de comprar bien, la verdad podemos generar $2,000, $3,000 extra al mes solamente en una venta, pero lo difícil es tener los contactos correctos y ser capaz de subastar y realmente llegar a ese nicho en donde podemos comprar vehículos a un precio bajo del mercado para poder venderlos bien. Entonces, eso con el capital inicial. El tercer punto vendría siendo el delivery del producto. Nosotros teníamos 10 a 12 camionetas, entonces ya empezamos a ver ciertos problemas. Obviamente, estas camionetas que nosotros compramos, algunos eran vehículos de trabajo que venían con ciertas fallas, que tratábamos de mejorarlas, etcétera, para entregarlo en el mejor estado, pero nos enfrentamos con el postventa. Naturalmente, estábamos trabajando con vehículos, que es muy normal que fallen. Cualquier vehículo puede fallar. Hay fallas mecánicas, hay fallas estéticas, etcétera, que pueden ocurrir. Entonces, el postventa era bastante estresante porque había que lidiar con clientes enojados que no era lo que esperaban, bla, bla, bla. Entonces, obviamente, cuando uno hace un poquito más de flujo, esto se convierte en un problema. También, si es que queríamos seguir creciendo y llenar la automotora, necesitamos 15, 20 vehículos. Eso quiere decir que necesitamos vendedores, gente atendiendo el local, gente que limpie, gente que vaya a buscar las camionetas, mucha más operación para poder llegar a números que realmente fueran interesantes, incluso para que a mí me quedaran 15,000, 20,000 dólares al mes. Desde este negocio, yo realmente tenía que tener un stock significativo de vehículos y eso quería decir que yo tuviera un capital invertido en la automotora de 150,000, 200,000, 250,000 dólares en vehículos. Entonces es bastante alto para un marketing que realmente no es muy emocionante para mí, siendo que tengo campañas que me pueden generar 30% al día, 50% al día. Por otra parte, el negocio digital se encarga el dueño de la oferta. Por la naturaleza del negocio en el que estamos, que es marketing de afiliados, nosotros nos enfocamos en llevar clientes para estos dueños de producto y ellos se encargan del delivery. Lead Gen, ellos se encargan de contactar a los leads, suplemento, ellos se encargan de enviar el producto. Entonces es mucho más sencillo y no se sobrecomplica la operación a medida que vamos creciendo, y esa a mí me encanta porque al final del día nosotros nos enfocamos en mandar muchos leads, en escalar. Pero esto tiene un problema, obviamente, que cuando uno está enviando tráfico a una oferta y le está haciendo crecer el negocio a otro dueño de producto, vamos a estar mandando leads, vamos a estar mandando ventas, ellos van a estar generando ingresos, van a estar construyendo su lista de correos, su lista de clientes, que posteriormente en 4, 6, 8, 12 meses más le van a seguir vendiendo a esos clientes. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros no estamos construyendo una lista de clientes, no estamos construyendo nuestro propio negocio. Sí estamos construyendo una habilidad y desarrollándonos en el media buying, que es algo que todos los negocios necesitan, pero a costa de construir el negocio para otra persona. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que considerar, que es un muy buen negocio para comenzar, para vender nuestro primer $1,000,000, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, incluso 10 millones de dólares. Pero yo creo que es un negocio que nos genera caja y que después esa caja tenemos que diversificarla en ciertos activos financieros que nos permita crecer aún más con el tiempo, o simplemente ocupar esta habilidad para después construir nuestro propio negocio en diferentes áreas, ya sea un e-commerce o como queramos desarrollarnos, o crear nuestra propia agencia, nuestro propio producto, no importa. Pero lo que siempre hay que considerar en el mundo de afiliados es que en el largo plazo es un modelo de negocio que nos genera flujos, pero no nos construye un activo que podamos vender. Y eso, para llegar a números grandes, creo que es un gran punto a considerar. Luego tenemos escalabilidad. Cuando se trata de escalabilidad, en la automotora, ¿cómo podíamos escalar? Teníamos que poner más capital, tener más autos. Eso significa que por tener más autos iban a llegar más personas y por lo tanto íbamos a tener más ventas. Pero para tener más ventas necesitamos más personas
personal y eso nos genera más problemas porque al final tenemos que entregar estos productos, tenemos que hacernos cargos, tenemos sueldos, liquidaciones, impuestos, etcétera. Y por eso el negocio para mí no le veía tanto el potencial de escalar a grandes números, o por lo menos no, simplemente para mí no valía la pena el tiempo y lo que estaba obteniendo como retorno. Entonces yo tomé la decisión de vender mi parte y dejárselo a mi socio, que hoy en día se hace cargo de esto y va a estructurar el negocio como a él lo estime conveniente, y yo me voy a dedicar a la publicidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos corriendo campañas de afiliados, por ejemplo en Lead Gen, en suplemento, en Pay Per Call, más publicidad significa más resultados, y ahí se queda la complejidad del negocio. No tenemos que, por escalar más y vender más, hacernos más cargo del servicio al cliente, del postventa o enviar más productos. Se mantiene de la misma manera. Entonces esa es una de las cosas que a mí me encanta, y cada vez que trato o tiendo a pensar en otros modelos de negocios como e-commerce, donde tenemos que enviar productos, o construir tu propia automotora, o construir tu propio restaurante, que suena muy bonito en teoría, pero en la práctica no hay nada que le gane a los negocios digitales. Y dentro de los negocios digitales, yo personalmente creo que una de las cosas más escalables que podemos hacer es construir un negocio de afiliados, porque al final, si bien no tenemos la responsabilidad de hacernos cargos del postventa, tenemos control de los clientes y del tráfico, y eso nos puede generar rentabilidades muy grandes. Incluso hay dueños de productos que dicen, oye, al final los afiliados son los que mejores ganan porque no se tienen que hacer cargo del postventa, y pueden llegar a números muy grandes. Entonces a mí siempre me ha gustado el mundo de afiliados, y hoy en día también estoy tratando de construir mis propias cosas y reinvertir mi capital en acciones, autos, propiedades, diferentes cosas que me permitan a mí estar tranquilo en un futuro, y independiente de lo que pase acá, voy a tener mis inversiones bien puestas. Así que con esto espero que puedan tener una claridad respecto a cuáles son las ventajas, los contras de intentar un negocio físico, tener un negocio digital. No me malinterpreten, porque hay personas que tienen muchísimo éxito con su automotora, muchísimo éxito con su restaurante, pero esto es lo que yo pude experimentar teniendo experiencia en el mundo de los negocios digital, intentar un negocio físico y después arrepentirme. Así que espero que esta enseñanza les sirva a ustedes, y si les gustó este video, suscríbanse a su canal, porque en este canal hablamos muchísimo de cómo poder construir un negocio digital que sea rentable, de cómo hacer anuncios, cómo elegir ofertas y todo lo necesario para tener éxito este año. Así que con esto les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video.